La vida es una promesa. De niños estallamos de fascinación ante lo nuevo. Quienes nos rodean moldean nuestro universo. Aprender y descubrir se vuelve una necesidad que nos brinda recompensa y satisfacción. Luego, una ola de cambios físicos, hormonales y emocionales despiertan en el organismo. Un deseo inmenso de separarnos de lo conocido emerge para ir a descubrir la vida por nosotros mismos. Llegó la adolescencia. En esta etapa el entorno se siente más amplio. La necesidad de libertad y autonomía se vuelve imperativa. Aún dependemos del placer de descubrir, de lograr. Sin embargo, muchas veces esta búsqueda no siempre sigue enfocada en actividades positivas o saludables. En la adolescencia, muchos jóvenes comienzan a experimentar con drogas y alcohol. Y hoy, una sustancia se mueve oscura, anónima en el mundo de los narcóticos. El fentanilo, cuyo consumo puede provocar la muerte o causar adicción casi desde el primer encuentro. El consumo de sustancias ha sido una realidad, un fenómeno histórico en nuestro país y en el mundo. La última encuesta nacional de consumo de drogas pues habla aproximadamente de un 10% de consumo entre nuestra población. Pero comencemos por aclarar. ¿Qué significa adicción o dependencia? La adicción es un aprendizaje nocivo. Tenemos características como, por ejemplo, la pérdida de control, el aumento en el consumo de la sustancia, el deseo de consumir menos o de dejar de consumir, el saber que hace daño y seguir consumiendo. La adicción o dependencia es un comportamiento persistente y compulsivo hacia una sustancia o conducta que se vuelve difícil de abandonar. Y esta no es una condición solo emocional. La química de nuestro organismo juega un papel importante, particularmente la dopamina. Hemos evolucionado para tener la capacidad de identificar que algunas cosas gratas vale la pena repetirlas. La dopamina es un neurotransmisor que nos brinda la sensación de recompensa y placer en el cerebro y nos motiva a repetir la conducta que la generó. Y esto tiene una función evolutiva y de supervivencia muy clara, porque entre las cosas gratas que repetimos es comer bien, es reproducirnos y es cuidar a los hijos. Ahí hay un proceso de aprendizaje importante en el que participa la dopamina y participan algunas partes del cerebro muy particulares. Durante la niñez, abrazar o ganar un juego nos puede dar este efecto. Sin embargo, durante la adolescencia, buscamos experiencias más complejas que vayan de la mano con la búsqueda de averiguar quiénes somos y desafiar nuestra realidad. Al mismo tiempo, lidiamos con los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra forma de sentir, dejándonos en un estado de vulnerabilidad. Queremos encajar. Esto puede generar ansiedad social y depresión. Si hablamos de adolescentes, la pertenencia a un grupo social, si en ese grupo social hay consumo, es una presión de pares enorme. La vida es más compleja de lo que pensábamos, y esa sensación de satisfacción que tanto necesitamos, la encontramos al experimentar con sustancias psicoactivas, fáciles de conseguir y altamente adictivas, como la heroína o el fentanilo. Pero las drogas se convierten en sustancias que de alguna manera secuestran ese sistema y liberas cantidades de dopamina enormes. Descubrimos el universo de los opioides. Los opioides son un tipo de medicamento derivado de la planta de amapola o adormidera, utilizados desde hace milenios para aliviar el dolor en procesos operatorios, fracturas, quemaduras o enfermedades graves como el cáncer. La morfina es el opioide natural más conocido legalmente recetado. Los opioides son invaluables para el tratamiento del dolor. Pueden cambiar la forma en la que vives y en la que mueres. Así, los opioides trabajan directamente en los receptores opioides de nuestro sistema nervioso, disminuyendo el dolor, y al mismo tiempo, estimula la vía de recompensa del cerebro liberando dopamina, la encargada de darnos placer. Pero, cuando se van al terreno de dosis altas para producir dependencia, en donde dejar de consumirlos va a ser una cosa difícil y dolorosa, pues se vuelven uno de nuestros peores enemigos públicos en estos momentos. Su efecto ha derivado en sustancias que generan alta dependencia como la heroína.
un narcótico con el que experimentan muchos adolescentes y que ahora es canal de fentanilo. Hemos estado documentando como la llegada al fentanilo. Sabíamos de las experiencias en ciudades de Estados Unidos, de Canadá, las experiencias de organizaciones y que hablaban como de esta crisis del fentanilo. Llamado comúnmente China Girl, Zombie Drug o ahora Mexican Blues, el fentanilo es un opioide sintético que ha sido utilizado para uso analgésico y anestésico. El fentanilo es muy rápido para actuar y además dura poquito. Esto hace que en una cirugía de corta instancia las personas rápidamente están en anestesia y rápidamente salen sintiéndose bien. 10 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina, el fentanilo está cambiando el mundo de la adicción y el narcotráfico alrededor del mundo. Se necesita cantidad extremadamente baja. Entonces imagínate, si tiene por un lado la situación de que no necesitas plantar, puedes obtener una cantidad relativamente pequeña y con eso tener un gran efecto, pues cuando se va al terreno de las drogas es un gran peligro. Se consume principalmente en forma de pastillas azules, las mexicanas M30, y ahora incluso en pastillas de colores como si fueran dulces. Pero también está presente como potenciador en la heroína, cocaína, cristal o éxtasis por la rapidez del efecto que provoca y lo económica que es. Es decir, es un mercado que se va ampliando para poder atender a otros grupos o poder captar a otros grupos como son jóvenes, ¿no? En Estados Unidos y Canadá, muere una persona cada 5 minutos por sobredosis de drogas, mayormente opioides, entre ellos el fentanilo, lo que lo ha convertido en un tema de salud pública. Entre 2020 y 2021 causó 100,000 muertes en Estados Unidos. El número de sobredosis fatales por opioides en Estados Unidos empezó con otras sustancias, pero digamos la tercera ola, que es la más reciente, en las autopsias lo que se encuentra es que la gente consumió fentanilo. Pero, ¿por qué preocuparnos por el fentanilo en México? En 2019, Estados Unidos aumentó la alarma por muertes relacionadas al fentanilo en su país. China, principal productor de opioides sintéticos, colocó a las drogas tipo fentanilo y sus precursores bajo un régimen regulatorio controlado. Los opioides y el consumo de drogas no reconocen ni fronteras ni países. Ahora, el fentanilo ya no llega fabricado de manera directa a Estados Unidos. Pasa por México, quien recibe los precursores químicos para su producción desde Asia y China por medio de contrabando. Lo elabora en laboratorios clandestinos y los distribuye. Durante años, el tráfico de heroína y cocaína de los cárteles a Estados Unidos ha sido su principal mercado. Sin embargo, fabricar heroína requiere sembrar hectáreas de amapola por 3 o 4 meses. De una sola hectárea se obtienen 16 kilos de goma de opio y con esto, un solo kilo de heroína generando una ganancia de $15,000. El fentanilo es un opioide totalmente sintético. Esto significa que no necesita pasar por el proceso tradicional de sembrar amapola, recolectar opio, purificar morfina. El fentanilo ya se vende por sí mismo. Quien lo reconoce dice, no, mejor consígueme fentanilo en vez de heroína. Para 1 kilo de fentanilo solo se necesitan los precursores químicos fáciles de obtener en el mercado negro y se cocina en pocas horas en laboratorios clandestinos. Ese kilo se puede vender en $5,000 y generar ganancias por $1,500,000. Así, México se ha convertido en productor, distribuidor y consumidor de fentanilo con ganancias nunca antes vistas. El fentanilo es tan buen negocio para quien lo vende ilícitamente que ya no solo lo mezclan con heroína. Las personas que estaban consumiendo un opioide pasaban a otro opioide que cuesta menos producir y que tiene un efecto muy rápido y muy intenso. La dosis de fentanilo que se necesita para su consumo es tan pequeña que es muy fácil de ocultar para su tráfico por tierra o a través de la dark web, en donde solo se necesitan 5 días para mandar a cualquier parte del mundo. 1 kilo de fentanilo puede causar la muerte de 500,000 de personas. La gente puede conseguirlas fácilmente y a costos de verdad que pueden ir de los 40 a los 60 pesos una dosis. Sus principales efectos son
aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, pérdida del conocimiento y depresión del sistema respiratorio, lo que puede llevar a la muerte. La potencia de esta droga y su empleo para rebajar otras sustancias ha aumentado su uso en un 500%, derivando en miles de sobredosis y muertes y disparando su consumo en jóvenes de 15 a 29 años. Los cambios que viven las y los adolescentes los vuelve un grupo particularmente vulnerable al uso y dependencia de sustancias psicoactivas. La figura de los padres disminuye y crean un mundo aparte con los amigos, quienes se convierten en su principal vínculo de interacción, incrementando su tendencia a tomar riesgos. Me parece que lo principal que se presentó, pues más bien fue un incremento de distintos malestares, de distintas enfermedades o padecimientos de salud mental que pudieron a lo mejor potencializar el uso de ciertas sustancias, incluso del alcohol, ¿no? Como una manera de escape ante estos malestares. Entendamos que el área del cerebro llamada corteza prefrontal, la que controla los impulsos, el razonamiento y nos hace pensar antes de actuar, se termina de desarrollar alrededor de los 25 años, por lo que medir las consecuencias entre adolescentes no está en el panorama. Entiende que te puede hacer daño. Entiende que puedes estar perdiendo tu trabajo, tus relaciones, todas estas cosas, y entras en este conflicto entre que puedes entenderlo, desear dejar de consumir, desear no estar en los problemas que te está ocasionando la sustancia, y sin embargo la ves y la consumes. El uso de alcohol o sustancias es la principal forma de sentirse adulto, de desaparecer el enojo, la ansiedad social o la depresión, mientras las conexiones de su cerebro se siguen desarrollando y fortaleciendo. Por ello se vuelven dependientes más rápido que un adulto, ya que al estimular los neurotransmisores de recompensa de manera sintética, su cerebro aprende que a través del consumo de drogas pueden sentir placer o satisfacción, pasando de la experimentación a la adicción. Si a eso le metes un estímulo que se hace pasar como algo bueno para ti, que libera cantidades enormes de dopamina, y no tienes la capacidad de decir que no, las probabilidades de que desarrolles una adicción son mucho más altas. Los cambios de comportamiento en adolescentes que enfrentan esta dependencia pueden incluir depresión, cambio de personalidad y comportamientos suicidas. Estar al tanto de estos cambios es un tema de vida. El consumo de fentanilo se puede detectar por pupilas de alfiler y efecto zombie. O, por ejemplo, que empiezan a perder cierto control por el consumo de esa sustancia, es decir, la sustancia se vuelve una de las cuestiones fundamentales. En los adolescentes me parece que podría ser el aislamiento, pérdida del interés para comer o para hacer ciertas actividades. Además, a diferencia de la heroína con la que se necesitan 1 o 2 dosis al día para estar bien, con el fentanilo se necesita 1 dosis cada pocas horas, ya que el efecto es más intenso, pero desaparece rápidamente. Entre más se consume, el cuerpo va generando tolerancia, por lo que se necesita más cantidad con mayor frecuencia. A mayor consumo, se experimentan mayores efectos en el organismo, como la depresión en la capacidad respiratoria, por lo que es posible morir por dejar de respirar, o sufrir las consecuencias de recibir poco oxígeno al cerebro, como pérdida temporal de la memoria o muerte. Subes la dosis y llegas a tocar a los receptores que tienen que ver con la respiración. Entonces, la gente no está buscando una sobredosis ni morirse de una sobredosis, es un accidente. Buscando el efecto deseable, llegan al indeseable. Y la muerte por sobredosis es rápida. Y con el fentanilo es extraordinariamente rápida. El síndrome de abstinencia es otra causa que genera una fuerte adicción al fentanilo. Este incluye dolor de músculos y huesos, escalofríos, movimientos incontrolables de piernas y un deseo intenso de volver a consumir. El síndrome de abstinencia al fentanilo es tan intenso que una vez que la persona se vuelve dependiente, es muy difícil salir del círculo de su consumo. Empieza como si fuera una gripa. Hay sudoración, moqueo, lagrimeo, dolor de las articulaciones y se va haciendo más y más grave, que hace que la gente le tenga
pues mucho miedo. Empiezan a sentir los síntomas del síndrome de abstinencia y consumen otra vez. Hoy se distribuyen cócteles letales con etiqueta de heroína, cocaína o éxtasis, sin mencionar al fentanilo entre sus ingredientes, por lo que la probabilidad de sufrir o morir de una sobredosis desde la primera vez que se consume es alta. Nunca ha sido seguro el mundo de consumo de sustancias psicoactivas. Si se combina con otra sustancia, puede producir sobredosis y algunas de ellas, desde luego, fatales. De 10 sustancias que analizábamos, ahora podemos hablar de que el 100% son reactivas a fentanilo. Debemos estar alertas ante sospechas de consumo en alguien cercano a nosotros y, de ser posible, estar preparados con herramientas que nos puedan ayudar a salvar la vida de quienes más queremos frente a una sobredosis. La cantidad de sobredosis que está ocasionando el fentanilo en Estados Unidos, Canadá y ahora en México es alarmante. Es tan potente que ha provocado una crisis de opioides en Norteamérica y México no se escapa de ello. Tan es así que ha suscitado varias muertes por sobredosis. El desconocimiento de la existencia del fentanilo en las calles o el consumo excesivo es una situación que requiere atención y ayuda. Sin embargo, no todo es oscuridad. Hay una herramienta indispensable que nos puede servir para salvar vidas: la naloxona, también conocida como Narcan. Es un antídoto de los receptores opioides que ayuda a contrarrestar una sobredosis, bloqueando el paso de los opioides en los receptores de nuestro cuerpo. La naloxona es un medicamento que es antagónico del opioide sintético fentanilo. Bloquea el efecto que tiene el opioide sobre el cerebro y evita que el cerebro provoque que dejemos de respirar. La gente en la frontera, una de sus prácticas para gestionar los riesgos y revertir una sobredosis, antes era inyectándose agua con sal o dándose golpes en las plantas de los pies, cachetadas o hielo en los genitales. Esto era una de las prácticas más importantes porque no hay acceso a la naloxona. Sin embargo, si ante una sobredosis de heroína, 1 o 2 dosis de naloxona pueden ser suficientes, al tratarse de fentanilo, se pueden necesitar hasta 7 dosis o más, lo que aumenta el riesgo de muerte y, quienes despiertan, entran en síndrome de abstinencia, lo que seguramente les llevará a consumir de nuevo. El uso de la naloxona está siendo abordado por expertos en adicciones y farmacología en México como un tema de política pública, para que sea desclasificado como psicotrópico y pueda ser repartido entre los servicios de salud e incluso en personas sin entrenamiento médico para salvar la vida de amigos y familiares. Tampoco lo tienen los sistemas de salud pública en los hospitales, en las ambulancias, en las clínicas y bueno, solamente algunos programas de reducción de daños lo distribuyen de manera comunitaria. Como vimos, la adolescencia es una etapa de retos, cambios y adaptación, pero también una etapa llena de oportunidades en donde pueden surgir ideas brillantes o llevar a cabo desempeños sobresalientes. Por cuestiones evolutivas, los adolescentes se arriesgan. Los adolescentes son los que llegaron a las nuevas conquistas, a los nuevos lugares y comieron las cosas más inverosímiles que un adulto quizá nunca hubiera probado. Es una parte del desarrollo humano que tiene esta característica. Por ello es tan importante fomentar mecanismos que ayuden a los jóvenes a afrontar de forma positiva estos cambios. De lo contrario, al hacerlo mediante el uso de sustancias, pueden tener como consecuencias deserción escolar, riesgo de contraer VIH y hepatitis C, laceraciones e infecciones en la piel por compartir agujas infectadas, accidentes, amputaciones, violencia, relaciones sexuales no planificadas o riesgosas, sobredosis y suicidio. La delgada línea entre la oscuridad de la adicción y un camino brillante nos incluye a nosotros para estar alertas. El consumo de sustancias psicoactivas para uso médico o de recreación es una realidad que se ha practicado desde la antigüedad y que seguirá siendo parte de la vida de nuestra sociedad. Sin embargo, las sustancias sintéticas están llevando a un camino de tinieblas a quienes deciden depender de su uso o simplemente experimentar. En este tipo de sustancias consumen para aliviar un dolor. Dejemos justamente de criminalizar y ver que es un problema de salud pública. Es por ello que apoyar programas de reducción de daños es fundamental.
Los programas de reducción de daños, su función principal es ofrecer insumos y servicios de salud para las personas consumidoras de sustancias, poniendo en el centro de atención a la persona. Una respuesta más actualizada, más novedosa, más integral, más humana y basada en derechos humanos. Estos programas buscan brindar ayuda a las personas consumidoras sin estigmatizar ni condenar sus hábitos. Aquí ofrecemos insumos para la inyección segura, jeringas nuevas, agua inyectable, toallitas alcoholadas, torniquetes. Con esto reducimos las prevalencias y los riesgos a que estas personas puedan adquirir VIH, hepatitis C. Estos centros brindan información, servicios sociales, servicios médicos, kits y espacios de consumo seguros para evitar la propagación de enfermedades, prevenir sobredosis y atender a población vulnerable que no tiene acceso o tiene temor de ir a un centro de salud. Creo que lo importante es que las y los adolescentes tengan información real y científica de lo que es el fentanilo. También debemos estar abiertos a métodos de desintoxicación y seguimiento controlado que bajen poco a poco la adicción a los opioides con ayuda de medicamentos como la metadona. Dando otros opioides que actúan lentamente, que no producen esta euforia, pero que se unen al receptor y ahí se quedan un rato largo. Y haciendo esto, evitas el síndrome de abstinencia. Y eso es el tratamiento asistido por medicamentos con metadona o con buprenorfina. Además, se ha visto que la metadona con frecuencia ayuda a disminuir otras situaciones relacionadas con el consumo. Pudiera ser menos susceptible a adquirir una infección. Espacios libres de prejuicios y alternativas reales para la desintoxicación de estos medicamentos son indispensables para salvar vidas. Fue cuando empezó a salir el fentanilo, pero pues no. Desgraciadamente no sabíamos y pues, ¿verdad? Estábamos consumiendo pensando que era heroína y ya no lo podía dejar porque una vez hice el intento de dejarlo y sola no se puede. Que revisen, que se aseguren que no tienen fentanilo, porque si están jóvenes, que están empezando a vivir la vida, hagan eso, muchachos. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en visibilizarlo, en exponerlo para crear soluciones y para crear estrategias que puedan ayudarnos a mitigar los daños que provoca el consumo de esta sustancia. Debe de verse como un tema de salud y derechos humanos, no desde una perspectiva punitiva o criminalizante para las personas usuarias. La adolescencia es tiempo de romper, de experimentar y encontrar nuevos caminos. Incentivar actividades lúdicas sanas que fomenten la autoestima, la creatividad y la autoaceptación entre las y los jóvenes es básico. La amenaza del fentanilo es una realidad al alcance de muchas y muchos adolescentes con futuros prometedores. Debemos recordar que al hablar de adolescencia y drogas, primero debemos preguntarnos, ¿qué están buscando resolver en el consumo de estas sustancias? Experimentar y ser dependiente está a un viaje de distancia. Los jóvenes necesitan guía y apoyo. Es un gusto tener aquí a las grandes instituciones educativas como son la UNAM y el Politécnico. De veras es una satisfacción de que estemos unidos en este tema tan importante que son el consumo del fentanilo y el cristal. ¿Por qué? Porque pues afecta mucho a nuestros jóvenes. Así de simple. El fentanilo y el cristal y todo lo demás pues nos está lastimando mucho a nuestros jóvenes, a los niños y a las niñas. Y estamos a tiempo de decir hasta aquí y tomar los hilos de las políticas en el país, de las políticas públicas en cuestión de este tema tan importante. El fentanilo es hoy una emergencia de salud pública, un tema que debe salir de las sombras. Estamos a tiempo de salvar muchas historias. Por los que se han ido y por los que quedan, debemos hablar de fentanilo.